Dios les bendiga. Vamos a empezar en esta noche el servicio. Y bueno, que el Señor Jesucristo sea ayudándonos en todo. Amén. Vamos primeramente a orar y que Dios tome control. Amantísimo, buen Dios Todopoderoso, Padre Santo, Señor Jesucristo, te amamos, te adoramos y te glorificamos. Te agradecemos por todas tus bondades, tus maravillas, Señor Dios. Te agradecemos, Padre, porque tú haces intercesión, Señor, por nosotros, Señor. En eso estamos creyendo, Señor Dios, y confesamos que así es. Padre, rogamos en esta noche que nos perdones nuestros pecados, Señor. Queremos en esta noche y deseamos mantenernos bajo la sangre a toda hora, Padre Celestial, porque no sabemos qué puede suceder, Señor Dios. Sentimos, Padre, que todas las cosas están llegando a su fin y que tu venida, Señor, está a la mano. Y estamos, Señor, ya para emprender este viaje, Señor. Cuando pensamos de un viaje, quizás pensemos de valijas, de ropa para cambiarnos o otro par de zapatos. Pero, Señor, cuán distinto será ese viaje, Señor. Amén. Porque no es cuestión de empacar las cosas, sino más bien de desempacar, de ponerlas a un lado, Señor. Como dijo tu gran siervo Pablo en el libro de los Hebreos en el capítulo 12, despojándonos de todo peso y de la incredulidad que tan fácilmente nos asedia. Que así, Señor Dios, en esta noche podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor Dios. Ayúdanos en esta hora, Padre Celestial, a ponerte en nuestras vidas, Señor Dios, como primera cosa, Señor Dios, para que todas las cosas así, Señor Dios, sean para bien. Bendícenos en esta hora, Padre Celestial, bendice a tus hijos quienes van a escuchar tu palabra, Señor Dios, que seas tú hablándoles a cada uno de ellos, Padre. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos en esta hora, bendice a nuestro pastor hermano Searío, ayúdanos en su viaje, Señor Dios Todopoderoso, que seas tú glorificándote, Señor, como lo has hecho, manifestándose en sus vidas, Señor Dios, y en las que están a sus alrededores. Te amamos, te glorificamos en esta hora, Padre. Toma control de este servicio de principio a fin. Circuncida mis labios y circuncida los oídos de mis hermanos quienes van a escuchar tu palabra. Pedimos todas estas cosas creyendo en ti y confiando en ti. En el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero que vayamos al libro de Miqueas, hermanos. Vamos a ir al libro de Miqueas. En esta noche, hermanos. Amén. Miqueas, y vamos a leer en el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 8, hermanos, amén. Miqueas capítulo 6 versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Señor, añada bendición a su palabra, hermanos, pueden estar cómodos en casa. Y en esta noche quiero titular el mensaje, ¿qué quiere Dios de mí? Amén. Y así con cada uno de ustedes, hermanos, quiere que ustedes se apropien de este mensaje, hermanos, amén. Y que cada uno de ustedes se pregunte, ¿qué quiere Dios de mí? Porque quizás, hermano, ya te hayas hecho esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que haga en tal situación contigo? Y la pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Te gustaría hacer la voluntad de Dios? ¿O simplemente quieres que Dios haga su voluntad? Seguro que ya sabes, hermano, que la voluntad de Dios está revelada en la Biblia, hermanos, amén.
Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos, amén. Pero acá Miqueas, hermanos, nos reveló la voluntad de Dios de una manera muy sencilla, hermanos, amén. Y vamos a verla en esta noche, hermanos, con varias cosas que Dios quiere regalarnos, hermanos, amén. Mira, John Wesley enseñó que la voluntad de Dios es muy simple y está basada en la obediencia. Así que cuando nosotros, hermanos, nos convertimos como miembros de la iglesia, como cristianos, pues hermanos, siempre hacemos los votos de tal vez no hacer el mal, de hacer el bien con celo y de obedecer las ordenanzas de Dios, amén. Pero la pregunta es, ¿cómo obedecer a Dios completamente, hermanos? Amén. Y vamos a ver el consejo, hermanos, acá que Miqueas nos está dando como primera parte de nuestro servicio, hermanos, amén. Y lo primero que Miqueas nos está diciendo es que practiquemos la justicia, hermanos, amén. La Biblia nos dice, ¿qué pide Jehová de ti? Dice solamente hacer justicia, hermanos, amén. Entonces debemos practicar la justicia, hermanos. Mira, cuando nos remontamos allá al pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel estaba bien informada sobre lo que estaba bien y sobre lo que estaba mal. Pero saberlo únicamente es inútil, hermanos. Se necesita practicar, hermanos, la voluntad de Dios. Practicar la justicia, hermanos, es ejercitarse en la lucha por el bien de los demás, hermanos. Es cumplir lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 17, hermanos. Vamos a leerlo. Santiago, capítulo 4, versículo 17, hermanos. Amén. Me gusta que miremos la Biblia, hermanos. Amén. Me gusta en cada uno de mis sermones, hermanos, que nos basemos en la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y dice Santiago capítulo 4, versículo 17 así, hermanos. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Amén. Entonces, no solo se necesita saber la verdad, saber que está bien y que está mal, sino que hay que practicar eso, hermanos. Amén. Si sabemos que es el bien, pues debemos practicar ese bien, hermanos. Amén. También sabemos y conocemos que Dios es amor, hermanos. Y el amor no se regocija en la injusticia, hermanos. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 13, perdón. Primera de Corintios, capítulo 13, el versículo 6, hermanos. Amén. Y dice así, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, si Dios es amor, pues el amor no se regocija de la injusticia, hermanos. Amén. Sino que se regocija de la verdad. Mira, hermanos, muchos han predicado a un Dios que es solo amor sin justicia. Pero recordamos, hermanos, que Dios también es justo, hermanos. Amén. Y el amor tiene que ser justo, hermanos. Amén. Porque un amor injusto no es verdadero, hermanos. Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer, hermanos, y lo que nos está enseñando Miqueas acá, es que debemos practicar la justicia, hermanos. Amén. Otra cosa, hermanos, que tenemos que hacer es amar misericordia, hermanos. Amén. Además de practicar la justicia, también debemos amar la misericordia para que no seamos exagerados en nuestra justicia, hermanos. Amén. Mira, dice el libro de Eclesiastés, hermanos, capítulo 7, verso 16 así. Eclesiastés, capítulo 7, 16. Eclesiastés 7:16 dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte, hermanos. Amén. Mira qué tremendo lo que está diciendo acá, hermanos. No seas demasiado justo ni demasiado sabio, porque te destruirás a ti mismo, hermanos. Amén. Por eso, hermanos, además de practicar la justicia, pues también debemos amar la misericordia, hermanos. Amén. ¿Saben? Muchas personas son excesivamente justas al exigir las obligaciones de los demás. Pero, ¿saben?
se equivocan y piden misericordia por sus errores. Pero en cuanto a los errores de los demás, hermanos, ahí sí están exigiendo justicia, hermanos. Amén. Eso lo vemos, hermano, como en el caso del acreedor indiferente, que pidió perdón, hermanos, por su gran deuda, pero cuando salió, hermanos, no perdonó una pequeña deuda que lo debían, hermanos. Amén. Eso lo encontramos en Lucas 7, 41 al 50, hermanos. Amén. Y yo he traído un mensaje sobre ese tema, hermanos. Amén. Hermano, pidió que lo perdonaran por lo que debía, hermanos. Amén. Y su Señor lo perdonó. Pero tan pronto salió, hermanos, pues cogió el cuello a uno, hermanos, y hasta lo mandó a la cárcel por la pequeña deuda que tenía con él. Amén. Entonces, hermanos, misericordia es ponerse en el lugar del corazón de otro, hermanos. Amén. Porque aún la palabra misericordia quiere decir eso, hermanos. Amén. Viene de cordia, de cardia, hermanos, que quiere decir corazón, hermanos. Amén. Entonces la misericordia es un amor que actúa en el nombre del otro, hermanos. Amén. Amén. Entonces tenemos que practicar la justicia y amar la misericordia. Pero también, hermanos, Dios nos pide que caminemos en humildad con Dios, hermanos. Amén. Dice, y humillarte ante tu Dios. Amén. Además de practicar la justicia y la misericordia amorosa, pues el profeta, hermanos, nos está enseñando acá que debemos caminar humildemente ante Dios, hermanos. Necesitamos ser justos, sí, hermanos. Necesitamos ser misericordiosos, sí, pero también necesitamos ser humildes, hermanos. Amén. Porque sería inútil practicar la justicia para decir que eres mejor que los demás, ni mostrar misericordia ayudando a los demás a mostrarse mejor de lo que son, hermanos. El mayor ejemplo de humildad es Jesucristo, hermanos, que se humilló dejando su gloria para estar con nosotros y sufrió la humillación de la cruz, hermanos. Amén. Por eso la humildad es aceptar la humillación, hermanos. Amén. Oh, hermano, por eso acá el profeta dice, humildad ante tu Dios. Solo ante tu Dios, hermanos, es que podemos aceptar la humillación y creer que los exaltados serán humillados y los humildes serán exaltados, hermanos. Amén. Eso lo vemos en Lucas capítulo 14, versículo 11. Vamos a leerlo, hermanos. Lucas capítulo 14, versículo 11. Dice así la palabra del Señor, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Amén. Entonces la tercera cosa, hermanos, que debemos hacer es humillarnos ante nuestro Dios, hermanos. Amén. Caminar en humildad. Cuando podemos caminar en humildad, hermanos, ante Dios, pues podemos hacerlo también ante los hombres, hermanos. Amén. Dios quiere de ti eso, hermanos. Amén. Recordemos el título de nuestra prédica. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues Dios quiere, hermanos, que practiques la justicia. Dios quiere que ames la misericordia. Dios también quiere que camines en humildad con Dios, hermanos. Amén. Dios quiere justicia, misericordia y humildad. Por eso siempre que pienses en la voluntad de Dios o en agradar al Señor, hermanos, pues tienes que recordar estas tres palabras, hermanos. Amén. Debes buscar estar de acuerdo con la voluntad de Dios, hermanos, porque Él es nuestro modelo de justicia, es nuestro modelo de misericordia y es nuestro modelo de humildad, hermanos. Amén. Otra cosa que el Señor quiere de ti, hermanos, es que el Señor te está anhelando, hermanos. Amén. Qué tremenda frase, hermanos, pero es real, hermanos. Amén. Mira, vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, hermanos. Santiago, capítulo 4. Santiago 4, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo, hermanos. Amén. Y te darás cuenta que el Señor quiere de ti, hermanos, es que Él te está anhelando, hermanos. Amén. Dice,
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mira qué tremendo lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos, amén. Qué tremendo lo que nos está diciendo la Escritura, que dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, hermanos, amén. Dios nos anhela, mis hermanos. Dios nos está anhelando, pero sigue diciendo la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, hermanos, amén. Mira, otra vez la humildad presente, hermanos, amén. Hay momentos, hermanos, cuando buscamos la presencia de Dios, pero hay otros, hermanos, cuando el Señor mismo nos anhela, hermanos. Deseamos ser llenos porque ese es nuestro estilo de vida, hermanos. Buscarlo constantemente, de la misma forma que me alimento, de la misma forma que tengo que dormir. Todos los días, hermanos, debemos buscarlo a Él. Pero, hermanos, qué maravilloso es cuando Dios nos anhela, hermanos. Amén. En otras ocasiones, hermanos, Él nos pide el tiempo porque Él desea llenarnos, hermanos. El deseo de estar juntos tiene que ser de ambos, hermanos, tanto de nosotros como de Él, hermanos, amén. Es como los esposos que se buscan, hermanos, amén. Tal vez muchas veces yo busco a mi esposa para darle un abrazo o un beso, y otras veces ella hace lo mismo, hermanos, amén. ¿Por qué? El resultado es el mismo. Es un encuentro cariñoso, mis hermanos, amén. Por eso, hermanos, debemos acercarnos al Señor, hermanos, amén. Otra cosa que el Señor quiere de ti es eso, hermanos, que te acerques a Él. No solo Él te anhela, amén, pero, hermanos, también otra cosa que Dios quiere de ti es que nos acerquemos a Él. Vamos a leer el versículo siguiente de Santiago. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Mira, hermanos, queremos que Dios se acerque a nosotros, pues también tenemos que hacer algo nosotros, y es acercarnos a Dios, hermanos. Amén. Tenemos que acercarnos a Él. Todos queremos y necesitamos que Dios se acerque a nosotros, hermanos. Por eso debemos dar el primer paso y demostrarle que nosotros también lo anhelamos. No pretendas que Él se acerque si tú te alejas dejándote llevar por el pecado, hermanos. Luego tú caes en la trampa religiosa de pedir que alguien más ore por ti, porque esa persona está más cerca de Dios. No, mi hermanos. Amén. Muchas veces tú cometes ese error, hermanos, pidiendo que otra persona ore por ti porque piensas que tú estás alejado de Dios. Hermanos, esa petición es una forma de reconocer que estás lejos de Dios, ya que no puedes saber qué tan cerca está otra persona, amén. Pero sabes, si tú puedes saber qué tan lejos estás tú, amén. Quiero repetir esa cosa, hermanos, amén. Mira, esa petición es una forma de reconocer que estás lejos de Dios, ya que no puedes saber qué tan cerca está otra persona. Pero tú sí puedes saber qué tan lejos estás tú, amén. Tu conciencia, hermanos, te empuja a pedir intercesión sin darte cuenta que lo que debes hacer es acercarte al Señor para pedirle directamente que Él te ayude, hermanos, amén. Mira, hermano, imagina que no tendrías motivación para santificarte si crees que puedes pecar y luego pedirle a otra persona que ore por ti para obtener lo que quieres. No, mi hermanos, esto es como pretender que te recompensen con un carro del año si no has alcanzado buenas notas en tu universidad o si no tuviste buenos logros en el trabajo. ¿Ven? Incluso, hermanos, hay esposos en las iglesias, hermanos, que van a las iglesias y piensan que a través de la buena conducta de sus esposas y de ellos, pues serán bendecidos y podrán continuar con su vida desordenada e hipócrita. Oh, hermano, no te confundas. Debes acercarte al Señor para que Él se acerque a ti, mi hermano. Amén. Entonces, ¿Dios qué quiere de ti? Quiere que practiques la justicia. Quiere que ames la misericordia. Quiere que te humilles ante tu Dios. Amén. También quiere, pues, que Él te está anhelando, hermanos. Amén.
también quiere que tú te acerques a Él, hermanos, amén. Pero ¿cómo debemos acercarnos al Señor, hermanos? Debemos acercarnos con humildad, hermanos, amén. Hay que acercarse a Dios con humildad, hermanos, no con soberbia. Padre, porque debemos reconocer quién es Él, hermanos, amén. ¿Saben? Nadie pide la ayuda de un médico o de un abogado exigiendo que le asesoren a domicilio. Cuando tú necesitas ayuda, tú acudes con respeto y dispuesto a hacer lo que sea para obtener lo que requieres. Así debe ser también con Dios, hermanos. Pero a veces el orgullo de una persona es tan grande que incluso reta a Dios para que se manifieste en su vida como condición para tener fe, hermanos. Las personas dicen, si esto es de Dios, pues que me toque a mí. Como si tú fueras su prueba viviente, hermano. No, cuidado con esa soberbia, hermanos. Amén. Cuando busco sus manifestaciones en mi vida, pues yo le digo, no tienes que explicarme nada. Solamente sorpréndeme porque no atentaré contra tu soberanía, hermanos. Amén. Qué actitud tan diferente. Amén. Muchas personas dicen que la sanidad no es de Dios porque no les ha sucedido a ellos, hermanos. Amén. Amén. Como si Él tuviera que demostrar su poder en ellos para que millones crean. No, mi hermano. Si te acercas a Dios, debe ser con humildad, hermanos. Amén. Amén. Mira, la palabra griega que se traduce en soberbia significa creerse por encima de otros. Amén. Ver a los demás por encima del hombro, hermanos. Estimarse merecedor de todo más que todos. Despreciar a todos. Amén. Mira lo que significa la soberbia, hermanos. Amén. Oh, hermanos, en el deporte sucede que cualquiera que subestima a un pequeño corre el riesgo de perder ante él, por grande que sea, hermanos. Amén. Subestimar es un síntoma de soberbia, hermanos. Amén. Por eso la humildad, hermanos, es un requisito para acercarse a Dios, hermanos. Amén. Por eso tienes que recordar, hermanos, que la humildad no tiene que ver con dinero, hermanos. Amén. Otros se van a otro extremo. Muchas veces la gente confunde los términos. Conozco gente, hermanos, pobre, pero también muy soberbia, hermanos. Amén. Y gente con mucho dinero que tiene una gran humildad en su corazón, hermanos. Amén. Entonces, no nos confundamos con la humildad, hermanos. Recordemos las palabras que nuestro pastor nos ha dicho mucho tiempo. Humildad no es sinónimo de pobreza. No, mi hermanos, amén. Porque lo que les digo, hermanos, hay mucha gente pobre, muy soberbia. Pero también hay gente con mucho dinero que tiene una gran humildad en su corazón. Ahora nos enseña y nos dice, hermanos, que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Amén. Por eso, si queremos que el Señor visite nuestra casa, pues debemos pedirle que trate con nosotros hasta que seamos tan humildes como Él, hermanos. Amén. Él dijo, hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas, hermanos. Tenía Él razón, hermanos, porque no hay orgullo que viva en paz, y no hay humilde que no lo tenga, hermanos. Amén. Qué tremendo es eso, hermanos. Amén. No hay orgulloso que viva en paz, y no hay humilde que no la tenga, hermanos. Amén. Entonces, qué maravilloso es ser humilde, hermanos, porque cuando somos humildes ante Dios, pues tenemos paz en nuestro corazón, hermanos. Amén. Entonces, Dios, ¿qué quiere de ti, mi hermanos? Vamos a recalcarlo nuevamente, hermanos. Dios quiere que tú practiques la justicia. Dios quiere que ames la misericordia. Dios quiere que camines con humildad ante tu Dios, hermanos. Amén. Dios quiere y te está anhelando, mi hermano. Amén. Dios quiere que tú te acerques al Señor, hermanos. Amén. Quieres que te acerques con humildad, hermanos. Amén. Y Dios también quiere que tú te acerques con fe y confianza, hermanos. Amén. Qué importante es eso, hermanos. Amén. Porque la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, hermanos. Amén. Entonces debemos también acercarnos con humildad, pero con fe y confianza en Él, hermanos. Amén. ¿Saben?
Hay un galardón para mi vida si le busco con fe y no con desconfianza. Muchas veces, hermanos, cuando oramos, hermanos, nuestra oración es de desesperanza, hermanos, amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Debemos pedirle convencidos de que lo que Él te dirá, amén, es un sí, hermanos. No debemos acercarnos con angustia, llorando, clamando, gimiendo por el lloro. No, hermanos. Muchas veces es contrario eso a la fe, hermanos. Amén. Muchas veces tú te acercas como si estuvieras mendigando, hermano. Amén. Pero cuando nos acercamos a Dios, no estamos mendigando, hermanos. Amén. Es como un buen padre que le da a sus hijos, hermanos. Amén. Tienes que acercarte con fe, sabiendo que recibirás todo aquello que pides, hermano. Amén. Llega confiado ante su presencia, mi hermano. Así como vas a pedir trabajo con tu mejor cara, aunque estés al borde de la desesperación porque te urge conseguir empleo, pues hermanos, de tu fe depende la respuesta que recibas, hermanos. Debes motivar al Señor con tu actitud para conseguir tu milagro, mi hermano. Amén. Tienes que tener una actitud de fe, mi hermano. Cuando tal vez alguien como hermanos, se acerca a los posibles compradores inspirando lástima como si pidiera limosna, pues hermanos, no debe ser así, debe ser por el contrario, hermanos. Esa persona los reta diciéndole que hay más personas interesadas y que deben decidirse a comprar, hermanos. Para que él se acerque, hermano, tú debes demostrarle tu fe y tu convicción, hermanos. Amén. Eso es lo que tienes que hacer. Dile, Señor, por tu herida he sido sanado. Acércate a Dios con humildad y fe, porque la humildad no resta seguridad, hermanos, amén, sino que la afirma, mi hermanos, amén. Demuestra que sabes que el Señor es más grande que tú y todos tus problemas juntos, hermanos. Porque cuando nos acercamos a Dios, hermanos, no oramos por el problema, sino oramos por la solución, hermanos. Por eso tú no debes orar por la enfermedad, sino debes orar por la sanidad. Ora con esa fe que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, hermano. No oras por la crisis, sino oras por las soluciones que se afianzan en la mente y en el corazón. Por eso, hermanos, acércate a Dios con fe y certeza, mi hermano. Amén. Acércate a Dios con humildad. Acércate al Señor porque el Señor te está anhelando. Él quiere que practiques la justicia. Quiere que ames la misericordia. Quieres que vivas humillado ante Él, hermano. Amén. El Señor quiere eso de ti, hermano. Amén. Vamos a dejar el servicio en esta noche acá, hermanos, pero tenemos más cosas grandes que el Señor quiere darnos. Tal vez mañana, si Dios nos lo permite, vamos a continuar con este tema. Vamos a orar. Amantísimo buen Dios y Padre Salvador, Señor Jesucristo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Oh Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu consejo, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor Dios. Oh Padre, tú quieres tantas cosas de nosotros, Señor Dios. Pero Padre, lo único que tenemos que hacer nosotros es estar dispuestos, Dios. Porque Padre, tu profeta nos dijo, Señor, que el Espíritu Santo tiene más deseo de entrar en nosotros que en nosotros recibirlo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque se trata de decisión. Ayúdanos, Padre, a tomar la decisión de aceptarte tal cual tú lo dices, Dios. De aceptar tu santa voluntad, Señor Dios. Aunque no nos parezca, Señor Dios, tú tienes un propósito con todo lo que haces en nosotros. Por eso ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor, a saber qué es lo que tú quieres de nosotros, Padre. Bendícenos, Señor Dios. Permite que tu palabra, Señor Dios, se haya firmado en nuestros corazones, Señor Dios. Y, Padre, que cuando nos acerquemos a ti, nos acerquemos con fe y confianza, Señor Dios. Sabiendo, Padre, que tú eres nuestro Padre celestial, Señor Dios. Como dice tu palabra, Dios, que si los padres humanos saben dar cosas buenas a sus hijos, pues tú, Señor, también nos darás cosas grandes, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a creer en ti, Señor Dios, y a saber, Padre, que tú estás en medio nuestro obrando.
Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, Padre, te pedimos por diezmos y ofrendas en esta noche, que tú bendigas al dador alegre, Dios Todopoderoso. Pedimos esto en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo le amo. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Tengan todos una bendecida noche. Que nuestro Señor Jesucristo sea visitándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga, hermanitos, los amo. Shalom.